Hola mis estimados estudiantes, espero que todos estén bien. Voy a hacer este video para explicarles la parte correspondiente al tema de pruebas no paramétricas, que para diseño completamente al azar y el diseño en bloques completamente al azar, que son diseños que ya vimos, pero entonces ahora lo que vamos a hacer es mirar las otras opciones que corresponden a la parte de estadística no paramétrica para esos dos diseños. Vamos a empezar con la prueba de Kruskal-Wallis, que es el equivalente al diseño completamente al azar. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, mire, ustedes saben que en el diseño completamente al azar hay un modelo, el cual tiene unos errores que están sujetos a unos supuestos, ¿cierto? Los errores deben cumplir un supuesto de normalidad, supuesto de homogeneidad de varianza, supuesto de independencia. Esos tres errores, si esos supuestos no se cumplen, pues los resultados del experimento no van a ser confiables. Entonces, una alternativa para cuando eso pasa es realizar una prueba de Kruskal-Wallis. Esta es una prueba no paramétrica porque no se requieren ese tipo de supuestos. Es una prueba bastante sencilla y que trabaja basada en rangos. Miren, aquí está Kruskal-Wallis. Kruskal y Wallis elaboraron una estadística basada en rangos. Entonces lo que hace esta prueba es exactamente lo mismo que el DCA, comparar T medias de tratamientos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la principal característica? Pues que ella no trabaja con los datos originales, trabaja con los rangos. Entonces de ahí una desventaja de esta prueba. Y la ventaja pues es que no requiere supuestos, ¿ok? Esta prueba, la hipótesis que se prueba sería esta. Esta es la hipótesis para el diseño completamente al azar. Sin embargo, en realidad, esta prueba no paramétrica lo que hace es comparar la distribución de cada uno de los tratamientos, ¿sí? La distribución poblacional de cada uno de los tratamientos con base en las medianas, ¿sí? Entonces, aquí lo que se acostumbra a hacer es colocar esta hipótesis, que es prácticamente equivalente a la hipótesis real que hace esta prueba. Entonces, en caso de rechazarse la hipótesis nula, se concluye que los promedios de los tratamientos son diferentes, y si no se rechaza, pues que no hay diferencia entre los promedios de los tratamientos. ¿Ok? Las conclusiones serían las mismas que para el DCA. Ahora, ¿cómo realizamos la prueba? Hay que asignar rangos a las observaciones. ¿Ok? Por ejemplo, la observación más pequeña, el valor más pequeño de los datos, se le asigna el valor 1, sería el rango 1. La segunda más pequeña tendría el rango 2, la tercera más pequeña tendría el rango 3 y así sucesivamente. Hay una cuestión aquí con el rango, con el caso de los empates. Por ejemplo, si hay dos observaciones empatadas, digamos que una observación es el 5 y la otra también es el 5, entonces el rango de esos valores será el promedio de los rangos que ocuparían cada uno si no fueran observaciones empatadas. Ahora vemos eso más claramente en un ejemplo. Hay una serie de pasos que hay que seguir para calcular, para realizar esa prueba. Entonces, el primer paso es asignar el rango a todas las observaciones. Y segundo paso, sumar los rangos para cada tratamiento. En ese caso, lo que vamos a hacer es calcular los totales de los rangos, así como calculaban allá los totales de tratamiento. Aquí vamos a calcular los totales de tratamiento, pero con los rangos, que serían estos que están aquí, los R.J. Y N sería el número total de unidades experimentales, que sería la suma de las repeticiones en cada tratamiento. Entonces este es el estadístico de prueba, este que ven aquí. ¿Cómo sabemos si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula? Pues para eso está este criterio que dice lo siguiente:
Bueno, estos casos son más aplicados en la práctica, en la realidad, cuando se tienen 3 tratamientos y 6 o más repeticiones, o cuando se tienen más de 3 tratamientos y 5 o más repeticiones. En ese caso, el estadístico de prueba chi cuadrado sigue una distribución chi cuadrado, perdón, el estadístico de prueba h sigue una distribución chi cuadrado con t menos 1 grados de libertad. Entonces, la hipótesis nula H0, esta, se rechazará siempre y cuando el valor H calculado sea más grande que el valor de la tabla chi cuadrado. Es el mismo criterio que en todas las pruebas que hemos visto. Si el estadístico de prueba es más grande que el valor de la tabla, rechazamos H0. Si no, no se puede rechazar H0. Bueno, en el caso de acá de que hayan menos de 5 observaciones, ya allí hay unas tablas por allí que sirven para decidir si se rechaza o no se rechaza H0. Esas tablas, pues, bueno, aquí no están, pero igual no las vamos a necesitar porque vamos a enfocarnos en casos donde hayan 5 o más repeticiones. Si hay menos de 3 tratamientos, pues ya eso no equivale, ya no hay que aplicar una prueba de Kruskal-Wallis, sino otro tipo de prueba. ¿Ok? Entonces, seguimos aquí. Este es lo que les mencionaba de los empates. Cuando hay muchas observaciones empatadas en las unidades experimentales, es necesario hacer esta corrección. ¿Okay? Se calcula este valor C y luego se divide el estadístico calculado entre ese valor C para obtener el nuevo H asterisco. Entonces este H asterisco es el valor corregido, corrección por empates. Estos valores son calculados para cada grupo de empates. Un grupo de empates es, por ejemplo, si hay 3 números 5, por ejemplo, ese es un grupo de empate. Si el 7 se repite 4 veces, ese es otro grupo de empate. Si hay un 12 que se repite 5 veces, ese es otro grupo de empate. Entonces los grupos de empate son los grupitos de números repetidos que hay. ¿Okay? Y este TI es el número de observaciones en cada grupito. Ahora miramos en el ejemplo que eso se entiende más claro. Entonces aquí está el ejemplo. Vamos a mirar también cómo realizar este procedimiento en Excel. Es sumamente fácil para que ustedes pues se les facilite más hacer las actividades que se les asignen. Entonces el ejemplo es el siguiente. Montgomery describe un experimento en el que la resistencia a la tensión de una fibra sintética es de interés para el fabricante. Se piensa que la resistencia se relaciona con el porcentaje de algodón en la fibra. Entonces aquí tenemos un factor que es el porcentaje de algodón. Tiene 5 niveles, 15%, 20%, 25%, 30% y 35%. Son los 5 niveles del factor. Y miren que en cada tratamiento hay 5 repeticiones. En tratamiento 1 están las 5 repeticiones. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que representa cada uno de estos numeritos? Pues es la variable respuesta, que es la resistencia a la tensión. Bueno, aquí ya sí no se dice en qué unidades está esto, si es en la resistencia, si en fuerza o en kilogramos, que no es claro. Pero bueno, entonces el interés es aplicar la prueba de Kruskal-Wallis a estos datos. Entonces para ello simplemente seguimos los pasitos que están aquí. Primer paso, asignamos rangos a todas las observaciones. Entonces vamos, estos son los datos originales. Aquí lo que hay que hacer es ordenar los datos de menor a mayor. ¿Okay? Entonces ordenamos. Miren que aquí los números negros son estos datos de acá, pero ordenados de menor a mayor. Aquí 7, 7, 7,
Hay 7 tres veces porque acá está el 7 tres veces. Mira, aquí está un 7, aquí está otro y acá está otro, ¿ok? Después sigue el 9, 10, 11, 11, 11, 12, 12 y así sucesivamente hasta el último valor. Este ordenamiento, la asignación de rangos se hace sin tener en cuenta los tratamientos. Simplemente ustedes imagínense que estos son solo grupos de datos. Ordenen de menor a mayor y les asignan rango y listo. Entonces, aquí en los números rojos dice posición. Es decir, este datico es la posición 1, la posición 2, la posición 3, la 4, la 5 y así hasta el número de datos que hay, que son 25 observaciones. Aquí hay 25 datos. No, que aquí está este 7, entonces ¿cuál 7 es primero? Pues da igual. Cualquiera de los tres que coloquen, si colocan este aquí o este aquí, eso es exactamente igual. Entonces miren cómo vamos a asignar los rangos. Aquí los rangos se colocan a cada número en la posición donde está el dato original, en el lugar donde está el dato original, la casilla. Por ejemplo, en la primera casilla está el 7, entonces aquí va el rango que le corresponde al 7. Entonces esto se llama rango medio. Rango medio. Miren, aquí el 7 ocupa las posiciones 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Entonces, déjenme yo abro aquí este momentico. Bueno, entonces lo que se debe hacer para calcular el rango correspondiente a cada observación es hacer un promedio de las posiciones que ocupan. Por ejemplo, el 7 ocupa las posiciones 1, 2 y 3. Entonces el rango que le corresponde a cada número 7 de aquí sería el promedio de estos tres números. Promedio de estos tres números, que sería 1 más 2, eso suma 3, y 3 más 3 sería 6. Y 6 entre 3, eso da 2. Entonces el rango del número 7 sería 2. Voy a borrar esto aquí. Este programa se llama R. Es muy bueno también. Básicamente el programa principal con el que trabajamos ahí en el departamento de estadística de la universidad. Bueno, entonces ya ustedes saben calcular un promedio. Sin embargo, el promedio de estos tres números sería la suma de ellos entre el número de datos, ¿cierto? 1 más 2 más 3 entre 3, ¿ok? Eso, el promedio es 2. Entonces, donde quiera que haya un 7 aquí, colocamos un número 2, ¿sí? Por ejemplo, mira aquí. Los 7 está aquí, aquí y aquí. Por ejemplo, entonces colocamos el número 2 aquí, aquí y aquí. Ese es el rango que corresponde al número 7. El número 9 está solito, tiene rango 4, entonces donde está el 9 aquí colocamos el 4. Mira, aquí está el 9, entonces ahí en la misma casilla colocamos el 4. El 10 también está solito, tiene rango 5, entonces mira, este es el 10, aquí en la casilla del 10 colocamos el 5. Bueno, el 11 ocupa las posiciones 6, 7 y 8. Entonces, para saber el rango que le corresponde al número 11, calculamos el promedio de estos tres numeritos. Entonces el promedio sería 6 más 7 más 8 entre 3, 7. Ese es el rango que le corresponde al número 11. Entonces mira que aquí hay un 11, aquí está el otro y aquí está el otro. Entonces donde quiera que esté el 11, en esa casilla colocamos el 7, que es el rango que le corresponde. Ahora el 12 tiene rangos 9 y 10. Mira, casi que 14. Entonces el 12 solamente hay dos números, rangos 9 y 10. Entonces el rango que les corresponde al número 12 sería el promedio de esos dos valores, 9 más 10 entre 2, 9.5. Entonces donde quiera que haya un 12 colocamos el 9.5. Mira, aquí está el 12 y aquí, entonces colocamos 9.5 allí y allí. Listo, y así van a hacer para cada uno de estos valores, cada uno. Entonces así hacerlo de manera manual
pues es un poquito tedioso, sobre todo si hay una gran cantidad de datos. Entonces, hacerlo en Excel simplemente es un paso. Entonces, voy a llevarme estos datos para Excel para ir de una vez mirando cómo se resuelve allá. Voy a abrir un Excel. Listo, libro nuevo. Aquí voy a copiar los datos. Aquí. Control C, copiar. Y me lo llevo para acá. Control V. Entonces aquí miramos cómo yo uso aquí asistente para importar textos. Así que pueden irse aquí donde dice datos. Y aquí dice texto en columnas. Aquí también le sale. Y ahí si los quieren delimitados o de ancho fijo, en este caso delimitados, para que me los separe por espacio. Aquí dice cómo los quiere separar. Tabulación por espacio, en este caso miren, ahí lo separa. Le damos siguiente y ahí finalizar. Si tienen decimales, por ejemplo aquí en Excel yo lo tengo configurado que el decimal sea la coma. Si lo tienen aquí con puntos, pueden decirle aquí que el separador decimal es el punto y que el separador de miren pues no tiene. En este caso yo voy a cancelar porque no tengo decimales, así que le doy finalizar. Miren, aquí ya me separa los datos. Voy a organizar bien la tabla. Porcentaje de algodón. Y aquí observaciones. Okay. Listo, ahí está la tabla. Para asignar los rangos, voy a ponerle colorcito. Listo. Voy a copiar en la misma tabla aquí abajito, que va a ser la tabla que contenga los rangos, y voy a borrar estos números. Entonces la función con la que van a calcular los rangos es la siguiente. Me voy a parar en esa casilla y la voy a poner aquí igual. Escriben jerarquía, mira así, jerarquía media, escriben solamente el inicio y aquí les aparece esta jerarquía media y se devuelve la jerarquía de un número dentro de una lista de números, su tamaño en relación con otros valores de la lista. Entonces le damos aquí doble clic o le dan enter. Doble clic, ahí está. Entonces quiero que miren, aquí tiene tres parámetros: el valor, los valores de referencia y el orden, si es en orden ascendente o en orden descendente. Entonces el número va a ser este. Quiero que me calcule la jerarquía de este número y ahora colocamos la referencia separado por punto y coma con respecto a estos otros valores. Entonces aquí presionamos la tecla F4 para fijar. Miren que si presiono F4, así como vimos cuando estábamos en las pruebas de los errores, presionen F4, miren que ahí que se agregan signos peso. De igual me voy para el otro, F4, y ahí se agregan signos peso. Ahí lo que le estoy diciendo es que fije esos valores, que ese siempre va a ser los valores de referencia para todas las celdas. ¿Listo? Entonces quiero que me calcule esa jerarquía en orden descendente. Aquí debe ser el 1, aquí dice 0 descendente, 1 ascendente. Quiero que me calcule en forma ascendente, que es el 1. Le cierro paréntesis y le damos enter. Miren que la jerarquía del 7 es el 2, es exactamente la misma que nos dio aquí. Y ahora simplemente arrastramos así a la derecha y hacia abajo. Y aquí está los rangos asignados para cada una de las observaciones. Son exactamente los mismos rangos que están aquí en la hoja.
¿ok? Entonces miren que es muy fácil en Excel hacer ese cálculo. Bien, entonces seguimos por aquí. Bueno, y aquí está la tabla de rangos. Entonces lo que vamos a hacer es calcular por cada tratamiento la suma de rangos, que ese es el segundo paso que está acá. Sumar los rangos para cada tratamiento, ese es el segundo paso. Y el tercer paso es calcular el estadístico, este H. ¿Okay? Bueno, listo, entonces aquí están los rangos por tratamiento, simplemente sumar los valores y este es el rango promedio, es decir, este valorcito entre el número de ellos, que es 5. Vamos a hacerlo acá en Excel. Sería, voy a poner aquí rango total, y aquí rango medio. Ese rango promedio lo vamos a utilizar más adelante, por el momento no nos va a ser de utilidad. Entonces aquí igual suma, entonces le digo a Excel que me sume los 5 valores para ese tratamiento, ¿okay? Y ahí le damos enter, luego arrastramos hacia abajo y ahí están los 5 totales, los 5 rangos totales por tratamiento, son los mismos que están aquí, ¿okay? Pueden compararlos. Y el rango promedio sería simplemente este valor entre el número de repeticiones, que es 5. Ahí le damos enter y arrastramos y ahí calcula los 5 promedios. Bien, bueno, ese es el segundo paso. Ya hicimos paso 1, paso 2 y ahora el paso 3 es calcular el estadístico. Listo, entonces para calcular el estadístico simplemente aplicamos la fórmula, que es esta que está aquí. 12, que es un número que está allí en la fórmula. N es el número de observaciones, el número de unidades experimentales, en este caso son 25 unidades experimentales, que son todos estos valores de la tabla original. Estos 25 valores, eso vale N. Y aquí los R.J son estos totales y los R minúscula J son las repeticiones. ¿Listo? Y bueno, entonces aplicando esta fórmula quedaría 12 sobre n, que es 25, y aquí viene n más 1, sería 26. Eso multiplicado por la suma desde j igual 1 hasta 5, porque son 5 tratamientos, desde j igual 1 hasta 5, de ese cociente menos, aquí está menos 3 por n más 1, n más 1 es 26. ¿Okay? Eso, esta parte 3 por 26 da 78. Este cociente de aquí es 6 sobre 325 y esta parte de sumatoria es lo que está dentro de los corchetes. Entonces miren que aquí está la suma de cada total al cuadrado entre su número de repeticiones de ese tratamiento. Esto también aplica para tratamientos con diferentes números de repeticiones. Lo único que cambiaría sería el número de repeticiones en el denominador, sería diferente. Pero en este caso, como todos los tratamientos tienen 5 repeticiones, entonces todos estos denominadores son 5. Entonces si meten eso en la calculadora, les va a dar este valor, que sería el valor del estadístico H. ¿Ok? Valor del estadístico H. Ahora, ¿cómo lo hacemos en Excel? Pues vamos a ver. Ya aquí ahí está. Voy a colocar aquí n vale 25. Listo. Bueno, entonces, y aquí voy a colocar h. ¿Bien? Entonces ahora simplemente introducimos la fórmula allí.
podemos calcular, en el caso de que tengan diferentes repeticiones, pueden calcular una columna extra. Por ejemplo aquí RJ, un número de repeticiones que en este caso serían 5 para cada tratamiento, y podrían colocar aquí una columna que sería este cociente, el R.J al cuadrado sobre RJ. Así, ese cálculo en este caso sería, abro paréntesis, este valor al cuadrado entre RJ. Entonces ese es ese cociente para cada tratamiento. Entonces y ahora sí, voy a calcular el valor de H, que sería simplemente, colocamos aquí igual, abro paréntesis, esto que está aquí, 12 sobre n por n más 1, 12 sobre n por paréntesis, n más 1, cierro primer paréntesis, cierro segundo paréntesis, cierro el tercer paréntesis. Okay. Ahora eso va multiplicado por la sumatoria, va multiplicado por la suma ¿de quién? De los R.J, que son estos que están aquí, es decir, la suma de estos valores. Sumas esos valores y a eso le vas a restar esto que es 3 por n más 1, o sea, este valor más 1. Okay. Y eso ahí le damos enter, da 18.84, que es exactamente este mismo valor de aquí. Miren que así se hace muy fácil en Excel. Bien, ahora así sería en el caso de que no hubiera empates. Simplemente calcularíamos entonces ahora el valor del estadístico de prueba, este chi cuadrado. Entonces necesitamos definir un alfa, el alfa, que el más usual, el que siempre usamos, es 0.05, y el valor chi cuadrado de la tabla. Voy a poner aquí chi tabla, se calcula de la siguiente manera, colocan aquí igual, escriben prueba punto chi cuadrado, mira que prueba chi cuadrado inversa. Esta función está disponible para compatibilidad con Excel 2007. Devuelve el inverso de una probabilidad dada, en este caso la probabilidad es 0.05. Listo, usamos esta y sería, aquí me pide la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad? Pues el alfa. Ahí se la entrego, punto y coma, y los grados de libertad, que son t menos 1. Aquí dice t menos 1 grado de libertad. Sabemos que son 5 tratamientos, entonces 5 menos 1 es 4. Y ahí le damos enter y ese es el valor. Entonces, ¿qué dice el criterio? Rechazar H0, dice se rechazará la hipótesis nula H0 al nivel de significancia alfa si el valor H es mayor que el valor de la tabla. Entonces este es el valor H, ¿okay? Y este es el valor de la tabla. H es mayor que el valor de la tabla, en ese caso se rechazaría la hipótesis nula, ¿okay? Se rechazaría. Y en el caso de que no hubiera empates, pues hasta allí llegaría la prueba de Kruskal-Wallis. Pero como hay empates, miren que aquí hay muchos empates, es necesario en este caso hacer la corrección. ¿Okay? Entonces vamos a mirar cómo es el H corregido. Aquí
Entonces, para forma más fácil, los ordenan de menor a mayor y así identifican más fácilmente. Entonces, por cada grupo de empates se va a calcular uno de estos valores t, uno de estos t. Estos t son los que están acá, aquí estos ti. TTI les mencioné que son el número de observaciones en cada grupo de empate. Y después que se calculan eso, se calculan estos T mayúscula. Y por cada grupo de empate va a haber un T mayúscula de esto y luego se suman, que va en el numerador de la expresión esta. Listo, entonces vamos al ejemplo. El primer grupo de empate son los números 7, hay 3 de ellos. Por lo tanto, a el T1, que es el número de valores en el primer grupo, sería 3. Por lo tanto, el T mayúscula sería 3 por 3 más 1 por 3 menos 1. Miren que esa es la fórmula. Acá. Aquí. T por T más 1 por T menos 1. ¿Okay? T por T más 1 por T menos 1. Simplemente es lo que estamos aplicando acá. T por T más 1 por T menos 1. Pero en este caso T vale 3. Si sería 3 por 3 más 1 por 3 menos 1, eso da 24. Este segundo grupo de empates serían estos 11 de aquí. Hay 3 números 11. Entonces, en el segundo grupo de empate hay 3 valores. Por lo tanto, este T mayúscula también, daría el mismo valor, ¿cierto? 3 por 3 más 1 por 3 menos 1 da 24. Tercer grupo de empate, que corresponde al número 12, hay 2 de ellos, por lo tanto aquí sería 2. El T3 minúscula sería 2. Y así el T mayúscula vale 6. Bueno, aquí debo corregir, hay un error, aquí sería T2, aquí T3, T4, T5 y T6. Entonces, ya saben, aquí es así, T1, T2, T3, T4, T5 y T6, ya después corregiré ese error. Bueno, entonces, listo, cuarto grupo de empates corresponde a los 15, estos números 15 hay solamente 2, por lo tanto este valor sería 2. El T mayúscula T4 sería 2 por 2 más 1 por 2 menos 1, que eso da 6. Quinto grupo de empate corresponde al número 18. Mire, ahí el 18 se repite 4 veces. Por lo tanto, este grupo va a tener 4 elementos. Y este sería T5, sería 4 por 4 más 1 por 4 menos 1 igual 60. El sexto grupo de empate también tiene 4 valores, que son los 19, que también da 60. ¿Okay? Entonces, estos son todos los T. La fórmula del factor de corrección sería C, de 1 menos la sumatoria de las T mayúsculas sobre n por n más 1 por n menos 1. Entonces, la sumatoria de los TI sería simplemente sumar estos valores de aquí. 24 más 24 más 6 más 6 más 6 más 60. Y eso lo multiplicamos sobre esto. N por n más 1 por n menos 1. 25 por 25 más 1, que es 26, por 25 menos 1, que es 24. Entonces, 1 menos eso da este valor. ¿Okay? Eso también lo pueden calcular en Excel. Y ya simplemente sería dividir el valor H entre C. Y ahí les da el valor corregido H. Entonces, miren que ya se corrigió. El valor inicial sin la corrección daba 18.8437 y el valor corregido ahora da 29064. Ahora simplemente comparamos ese valor con el valor del estadístico de prueba. Ojo que aquí lo comparé asumiendo que no se hiciera la corrección por empates. Pero en este caso sí toca hacerla porque hay muchos empates. Cuando hay muy poquitos empates, por ejemplo un empate, ya ahí no es necesario hacer esa corrección porque el valor no cambia mucho. Entonces aquí el estadístico de la tabla chi cuadrado 9.847, que fue el que calculamos aquí. Listo, comparamos h asterisco con él. Entonces encontramos que h asterisco es mayor que el valor chi cuadrado de la tabla.
Entonces, ¿eso qué significa? Que se debe rechazar la hipótesis nula. Ojo, cuando el estadístico es mayor que el valor de la tabla, se debe rechazar la hipótesis nula. Entonces se concluye al nivel del 5% que existe diferencia significativa entre los porcentajes de algodón. Bueno, diferencia significativa entre la resistencia a la tensión promedio entre los porcentajes de algodón. Aquí también tengo que corregir eso. Listo, entonces ahí la prueba nos dice que hay diferencias significativas entre los tratamientos. Ahora lo que sigue de aquí adelante, pero ya eso es otra clase, es ver cuál sería el mejor tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento que maximiza la resistencia a la tensión? ¿O cuál es el que minimiza la resistencia a la tensión? Ya eso es con esta prueba de Dunn. Entonces a ustedes les queda de tarea, por ahí al final hay un ejercicio para que ustedes lo hagan. Y bueno, eso fue todo, espero les haya quedado claro. Si tienen dudas, pues vuelvan a ver el video nuevamente y nos vemos en otro próximo video. Chao.